Hola, hola, buenos días a todos. Deseo que estén muy bien y que ya los veo con toda esa cara de felicidad. Que siempre les pregunto que si por qué estudiaron medicina y me dicen pues porque me gusta. Entonces ya los veía venir yo con sus caritas felices aquí. Nada más para mover. Ok. Entonces, bueno, sí, yo los entiendo, vienen aquí, muchísima información, la memoria de trabajo de las personas no es muy vasta. De hecho, hay estudios donde dicen que algunos otros primates tienen una memoria de trabajo más grande que la del humano, y luego llegan a este tipo de sesiones y se ven agobiados con tantas personas que saben tanto de su tema, y ustedes dicen, ¿y yo dónde me quedo, no? Sí, la universidad tiene la función de que yo siempre lo he dicho, el alumno más importante es el que se nos va rezagando, porque ese alumno a final de cuentas va a salir de la universidad y va a estar en contacto con pacientes. Entonces, hay alumnos que son muy fáciles, muy maleables, nada más les echa uno un empujoncito y ahí se van derechito. Y como les decía, la memoria de trabajo no es muy vasta en el ser humano. Afortunadamente, cada vez vamos progresando más y la inteligencia artificial debe estar del lado del contexto médico. Es decir, a veces hay noticieros que dicen va a desarrollarse tal tecnología y la profesión médica va a terminar, pero eso no es cierto. Es decir, nosotros como médicos nos tenemos que hacer aliados de todas las herramientas que tenemos. Y justamente por eso surgió esta plática. Obviamente aún en la medicina se está en pañales, y yo pienso que la inteligencia artificial es algo que en el área médica va a ayudar para que en el futuro haya menos error en la medicina. Se dice que el error en la medicina es muy amplio. Si nosotros traspoláramos el error en medicina hacia la aviación, diariamente escucharíamos que aviones estuvieran accidentados, miles de muertos, etcétera, etcétera. Y la inteligencia artificial es algo que va a estar del lado del área médica y que nos va a ayudar a que hagamos un mejor actuar. El día de hoy vamos a hablar de ictericia neonatal, es decir, igual y se les traspapeló ahí un poco. Me pasan la siguiente porque no pasa el... Vamos a ver ictericia neonatal y manejo de aplicaciones de Play Store. O si gustan me las van pasando, si no... A ver, ahí en esa. En el año 2022, es decir, el año pasado, el INEGI reportó que hubo 1.206.413 nacimientos en la República Mexicana. De estos, bueno, son niños que nacen, algunos se quedan hospitalizados, otros se van a su casita. Y bueno, a todos los pacientes los tenemos que revisar al tercer día de vida. Es algo que el sistema de salud no alcanza, por eso tiene que haber más médicos. México es un país carente de médicos, y entonces la función que va a ocupar más del 80% de los egresados del UBAC que van a terminar como médicos generales es darle seguimiento a estos pacientes, que es muy importante. Es decir, la pediatría ve el futuro del país. Es lo que yo siempre les digo a mis alumnos, de que luego a veces agarran y dicen, no, pues que ya hubo un secuestro acá, que mataron a tal, que puras desgracias, ¿no? Puras malas noticias. Pero lo importante es los niños cuando van naciendo, darles ese seguimiento, que sean personas de bien para que en el futuro no haya ese tipo de problemas, porque si no, nada más es ir poniendo parches en un barco que se está hundiendo. Entonces, de esos, el 12.5%, que viene equivaliendo a 150,000 aproximadamente,
van a requerir una consulta en la primera semana de vida, es decir, no lo citaron, pero la mamá lo ve por algo mal y lo lleva a consulta. Y de esto, de la guía de práctica clínica nos dice que entre el 60 y el 80% va a ser por ictericia. Entonces estaremos estimando de 120,000 pacientes anuales que tendrían que estar recibiendo una consulta y que la gran mayoría de las consultas va a ser por médicos generales. La siguiente, de favor. Entonces, vamos a ver un poco del metabolismo de las bilirrubinas. La ictericia es la coloración amarillenta de la grasa que está debajo de la piel o que está debajo de algunos órganos como las escleróticas, etcétera. Y entonces tenemos que la bilirrubina pues proviene de la sangre, del grupo hemo. Ese grupo hemo, al escindirse el hierro, cuando el eritrocito termina su vida media, que en el neonato es de 90 días, en el adulto es de 180 días, pero en el neonato es a la mitad, es de 90 días. Y entonces se escinde el hierro y queda un grupo tetrapirrólico que se llama biliverdina. Y esa biliverdina, posteriormente por la bilirrubina reductasa, se transforma a bilirrubina, que es una sustancia neurotóxica, es dañina para el organismo, y el cuerpo lo que quiere hacer es pues sacarla del organismo. La siguiente. Y entonces entra en este círculo donde la biliverdina se convierte a bilirrubina, tiene que ser transportado por la albúmina, y mientras menos albúmina tengamos, la bilirrubina es más tóxica. Pasa al hepatocito a través del espacio de Dis, que es donde se separa de la albúmina, y entra al hepatocito. Esto, para todos los que han visto ya farmacología, pues entra algo que se llama el segundo paso del metabolismo hepático, porque aquí ya tienen que ver la glucuronización de la bilirrubina para hacerla o convertirla en bilirrubina conjugada. Puede ser que pase una vez por el glucurónido y se llama monoglucurónido, puede ser que pase 2 veces y se llama biglucurónido, y ya posteriormente pasa al canalículo biliar y pasa a la bilis, que es de allí de donde recibe su nombre la bilirrubina, porque primero se empezó a ver en la bilis y se excreta. La siguiente, de favor. Hacia el duodeno. La siguiente, por favor. La siguiente, doctor. No, la anterior. Entonces se excreta el duodeno, y entonces aquí ya se convierte en esterocobilinógeno y urobilinógeno, que también puede ser que se excrete mediante las heces y la orina, pero también puede ser que entre en algo que se llama circulación enterohepática. Esto es muy importante en neonatología, porque los pacientes que dejamos en ayuno aumenta la circulación enterohepática y por ende aumenta la cantidad de bilirrubinas en sangre. La siguiente, por favor. Entonces, las causas de ictericia, bueno, la ictericia que vemos más en neonatología es la ictericia por bilirrubina indirecta o no conjugada, que a veces parece como trabalenguas y el estudiante de medicina como que se confunde, pero está repitiendo y repitiendo y repitiendo, porque al principio sí se confunde, porque parece trabalenguas, pero la no conjugada pues es la que salió ahorita en el esquema que vimos, y todavía no pasa por el hígado, entonces todavía no se conjuga. Y esa viene siendo indirecta, porque en el laboratorio cuando hacen el estudio toman bilirrubina total, bilirrubina directa y hacen la resta, y por eso se le llama indirecta. Es más frecuente la hiperbilirrubinemia indirecta, que es a lo que nos vamos a enfocar, porque la bilirrubina directa, cuando aumenta, o la bilirrubina conjugada, el manejo es otro, ¿sí? Entonces puede ser que haya aumentado por el 1, por el 2 o por el 4, que viene siendo por aumento en la producción, por disminución en la captación o por aumento en la reabsorción intestinal, que es como por ejemplo cuando dejamos en ayuno a los pacientes. La siguiente, de favor.
Entonces, cuando entramos en el algoritmo diagnóstico, tenemos que ir descartando todas estas causas. La siguiente, por favor. Estas otras, la siguiente. Ajá. Estas son de bilirrubina conjugada. La siguiente, por favor. Ajá, la siguiente. Ajá, la siguiente. Y la siguiente, por favor. Pero lo que más frecuente vemos es algo que se le llama ictericia fisiológica. Que la ictericia fisiológica tiene que ser un diagnóstico de exclusión. A veces, como es lo más frecuente, lo que hacemos como médicos generales es ver al paciente ictérico y decir es ictericia fisiológica, ¿no? Porque es lo más frecuente, es lo que no requeriría algún tipo de tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces nos salimos a veces por la tangente, pero lo que se sugiere es investigar algunas otras causas de hiperbilirrubinemia y ya al último quedarnos con lo que no requiere tratamiento, que en este caso sería una ictericia fisiológica. La ictericia fisiológica, bueno, tiene que empezar después del tercer día de vida, el niño se tiene que ver sano, no rebasa los 12 miligramos por decilitro en el recién nacido que está alimentado con fórmula, que no debería ser así, sino que todos deberían de ser alimentados con el seno materno y no debería de rebasar más de 14 miligramos por decilitro en el alimentado con seno materno. La siguiente, por favor. Y también, bueno, en pediatría siempre decimos, dime qué edad tienes y te voy a decir de qué enfermedad puedes padecer. Es decir, si nosotros encontramos a un paciente en su primer día de vida y está ictérico, pues no va a ser ictericia fisiológica, ¿no? Y entonces ahí está, este recuadro es de la Asociación Española de Pediatría y nos va indicando las causas más frecuentes por día. Entonces, es lo que yo siempre les digo a mis alumnos, ¿necesitan aprenderse todo esto o no? Pero todos mis alumnos tienen una libretita donde ya tienen anotadas un montón de información y lo tienen que tener pegado para que cuando se vayan al internado lo puedan cotejar, ¿no? La siguiente, por favor. Y entonces nuestra bibliografía, ¿cuál es? Bueno, es la guía de práctica clínica del manejo de la hiperbilirrubinemia en los recién nacidos mayores de 35 semanas del 2022. La siguiente. Las guías NICE, que esas son del 2016, son hechas en Inglaterra, y las guías de práctica clínica, que son del 2019. Se fijan como en el 2019, la más cercana era la guía NICE, entonces las guías de práctica clínica hacen una referencia directa de la NICE, como que sacan toda la información y como que hacen caso omiso a las guías de práctica clínica del 2022 de la Asociación Americana de Pediatría. La siguiente. Bueno, la escala de Kramer, es decir, por ahí veo una pregunta de la ponencia del doctor Garza que decían, ¿y cómo le hacemos para ver? ¿Hay una escala, algo así? Bueno, en ictericia está la escala de Kramer, que no tiene tanta utilidad, más bien es así como para decir, ahí se ve de esta manera, pero ya en la práctica clínica, como en México hay muchos bebés de tez morena, entonces la escala de Kramer no tiene tanta utilidad. Necesitaríamos verlo en pacientes con otro tipo de piel. Y también, bueno, la guía de práctica clínica recomienda que para explorar la ictericia tenemos que presionar la piel. La guía recomienda que se presione la piel de la naricita por ser más delgada y todo eso, pero pueden checarlo en cualquier otra parte del cuerpo. La escala de Kramer se aprende al revés, es decir, es más fácil aprendérselo del 5 hacia el 1 que del 1 hacia el 5. Y si lo analizan es técnicamente sencillo, pues si está todo ictérico es Kramer 5, pero también aquí se fijan en Kramer 4 y Kramer 5, aparentemente tienen el mismo valor porque va perdiendo fiabilidad mientras más va aumentando de número la escala de Kramer.
La siguiente, de favor. Y bueno, el tratamiento que utilizamos para la hiperbilirubinemia, cuando ya se sale de los rangos, que eso lo cotejamos con gráficas, sería la fototerapia y la exsanguinotransfusión. Como decía el doctor Garza también en la plática anterior, es decir, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, un médico general que está en su centro de salud, ¿puede dar fototerapia? Pues no hay fototerapias en los centros de salud. Debería de haber, porque es algo que es muy frecuente, pero así estamos y nos tenemos que adaptar. ¿Hay bilirrubinómetro? Pues no hay bilirrubinómetro, ni siquiera en el Hospital de la Mujer tenemos bilirrubinómetro. Entonces, hay muchas áreas de oportunidad donde se puede ir creciendo. Vamos a paso muy lento en la medicina mexicana, pero eso es lo que tenemos y nos tenemos que ir adaptando y tenemos que dar nuestro mejor actuar como médicos con lo que tengamos, ¿no? Y obviamente hacer las solicitudes ¿cómo se llama? A los directivos. La siguiente, por favor. La anterior. Bueno, entonces la fototerapia es la colocación de una luz, no tienen que ser hechizas, tienen que ser ya compradas con un rango de frecuencia que va de 460 a 490 nanómetros para que sea efectiva, porque si está en otro rango de frecuencia no es útil. Y la exsanguinotransfusión, que afortunadamente cada vez se hace menos. Sí, porque también, o sea, el sacarle 2 volemias, o sea, la exsanguinotransfusión consiste en sacarle al paciente 2 veces su sangre y volvérsela a meter, entonces es algo que es complicado. Las guías de práctica clínica del 2022 nos manejan 4 gráficas, porque es para mayores de 35 semanas, y esta pues nada más es intersectar, ¿sí? Las horas de vida extrauterina y el nivel de bilirrubines. Entonces ya se hace una intersección y entonces el médico interno de pregrado, cuando se va al internado, tendría que traer en su libretita las 4 gráficas para que cuando le llegue el paciente, pues graficarlo. La siguiente, por favor. Y las guías NICE son 16 gráficas. Entonces tendrían que traer sus 16 gráficas, ya sea en su libretita o en el celular, para poder graficar. Las guías de la Asociación Americana de Pediatría son para mayores de 35 semanas y las guías NICE se incluyen a partir de las 23 semanas de edad gestacional. La siguiente, de favor. Entonces vamos a poner como ejemplo para el uso de las aplicaciones 2 casos clínicos. La siguiente, de favor. Bueno, a ver, alguien del público que nos ayude a leer el primer caso clínico. Paciente G1 de 3 días de vida extrauterina de 35.3 semanas de edad corregidas. Nace por cesárea a las 48 horas de vida. Se observa tinte ictérico, binomio O positivo. Ingreso por taquipnea transitoria del recién nacido. Presentó Apgar 8-9. Silverman 3 no ha tenido datos de sepsis neonatal temprana. Su determinación de albúmina sérica es de 3.5 gramos por decilitro. Se le tomó bilirubinas a las 48 horas de vida y a las 72 horas con determinaciones de 10 y 15 miligramos sobre decilitro respectivamente. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Es decir, como son valores y no se tienen aquí a la mano porque no es algo que se tendrían que saber, ¿no? O sea, ustedes no tienen que saber con qué valores se le da un tratamiento a un paciente, pero lo que sí tienen que tener es las herramientas para poder cotejar esos valores, que son las guías o las aplicaciones, ¿sí? Porque tenemos que ser selectivos en ver qué es lo que nos tenemos que aprender y qué es lo que no es necesario aprendernos y las herramientas que vamos a estar utilizando, ¿no? Entonces, lo metemos a la aplicación. La siguiente, de favor.
Y entonces, bueno, esta es una aplicación de Play Store que se llama Billy App. En la Billy App, si se fijan, es la única aplicación que trae las dos opciones, o sea, la opción de las guías de práctica clínica de la Asociación Americana de Pediatría y 2022 y las guías NICE. ¿Cuesta dinero en Play Store? Pues sí, sí cuesta dinero. El desarrollo de las aplicaciones, pues cuesta. Y sobre todo, el mensaje que les quiero dar en esta plática es de que ustedes como médicos tienen que invertir en todo esto que es médico, porque todo lo que es gratuito se va rezagando. Es decir, por ejemplo, otra de las aplicaciones con las cuales cotejamos es Medscape. Medscape es gratuito, muchos de ustedes lo tienen en sus celulares, es decir, si yo paso por todos ustedes, pues todos lo tienen, ¿no? Como estudiantes de medicina, ahí tienen su Medscape, pero es gratuito, y el problema con lo gratuito es que cuando uno se mete a cotejar un paciente con bilirrubinas elevadas y ahí se basan en las guías de la Asociación Americana de Pediatría, pero las del 2002. ¿Por qué? Porque pues al desarrollador no le conviene invertir y pagarle a una persona que vaya actualizando. Y entonces, si estas aplicaciones cuestan dinero, pues hay que invertir. Ustedes como estudiantes tienen que invertir y tienen que fomentar para que se vayan desarrollando aplicaciones que cada vez sean mejores. ¿Sí? Como les digo, estamos como en pañales en el desarrollo de todo esto, pero como les digo, la memoria de trabajo, y ustedes no me dejarán mentir, vienen aquí a estas jornadas y salen con mucha información que a veces no logran acomodar. Pero lo importante es que ustedes tengan todas las herramientas para que cuando se vayan a sus prácticas puedan tomar decisiones. Y entonces aquí el caso clínico no es un caso clínico real, es un caso clínico que lo puse yo para tratar de darme a entender en algo. Porque miren, por ejemplo, aquí pusimos que tenía 10 a las 48 horas y que tenía 15 a las 72 horas. Si se fijan, ninguna de las dos alcanza el rango de fototerapia. Ninguna de las dos alcanza. Pero lo que nos dice aquí, y aparte esta aplicación viene en español, lo que nos dice aquí es que inicie fototerapia intensiva y repita los niveles de bilirrubina porque aumentan rápidamente. Es decir, a más de 0.5 miligramos por hora o 5 miligramos por día. Es decir, la inteligencia artificial es capaz de detectar esto, que obviamente un médico con experiencia sí lo sabe. Es decir, si nos vamos a una aplicación tendríamos que, en Medscape, salirnos de la primera aplicación, meternos a otra donde nos habla del riesgo de aumento de bilirrubinas. No sé si me doy a entender. Es decir, cuando Kasparov se empezó a enfrentar a las máquinas a jugar ahí al ajedrez, ganaba a Kasparov, y ahorita ya no hay ningún gran maestro que le gane. Es decir, la inteligencia artificial supera con mucho al ser humano, y obviamente esto es algo que si la inteligencia artificial lo logra detectar, quiere decir que vamos por buen camino. Pues hay que dejar pasar el tiempo y se tienen que ir ustedes involucrando también en la generación tanto de contenido, aplicaciones. Es decir, nosotros como docentes estamos enseñándole a ustedes que ustedes van a ser médicos diferentes de lo que somos nosotros, y que va a haber un aumento logarítmico de todas estas aplicaciones. La siguiente. Y nos manda al algoritmo también. Es decir, la misma aplicación, en cuanto nosotros metemos los datos, nos manda al algoritmo, que es la anterior. Si nosotros metemos los datos en Medscape, tenemos que meterlos en dos lados. Y Medscape aquí nos detecta
que si hay un incremento rápido, muy probablemente ese paciente esté hemolizando y metiéndolo en este lado sí podríamos diagnosticar a ese paciente. La siguiente, de favor. Pero si lo metemos en el primer rubro de la aplicación de Medscape, no nos lo detecta. Aparentemente, este paciente sería un paciente que no le estaríamos dando un tratamiento que necesitara si estuviéramos usando esta primera aplicación, porque aquí nos dice que la fototerapia no es recomendada, pero miren, las guías son del 2004 y es gratuito. La siguiente, por favor. Entonces, el otro caso clínico ahora es un prematuro de 27 semanas, ya no es un recién nacido prematuro tardío, sino ya es un prematuro extremo, que es de 27 semanas, tiene 3 días de vida extrauterina, por eso son 27.3 semanas de edad corregida. También es gesta 1, nació por cesárea e ingresó por síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido prematuro y empezó a ver ictérico a las 48 horas. No tiene factores de riesgo de neurotoxicidad, porque también es algo que nos piden las aplicaciones. Y entonces, mismos valores, ¿no? 10 y 15, mismas bilirrubinas, pero un paciente diferente y a las mismas horas tomadas. La siguiente, de favor. Obviamente, esta es algo que, por ejemplo, si nosotros lo cotejamos con Medscape, como está basado en la Asociación Americana de Pediatría, no cuenta con el rango de 27 semanas, entonces tendremos que buscar o las tablas NICE o tener una aplicación que si no se incluyera, que en este caso es la BiliApp. Y entonces aquí automáticamente por default, si nosotros ponemos 27 semanas, ya no nos deja escoger la otra opción, sino nos manda inmediatamente a guías NICE, donde obviamente este paciente con el mismo valor de bilirrubinas que el otro paciente, simplemente por una edad gestacional diferente, entonces este paciente se le inicia fototerapia o se le continúa fototerapia si tenía ya fototerapia instalada. En la siguiente, de favor. Y bueno, nada más es para cotejar, porque en el primer caso que les puse, en el de 35 semanas, como que se veía que la última determinación rozaba la línea punteada. Pero si se fijan, si le ponemos 9 y 14, respectivamente a las 48 y 72 horas, nos da el mismo resultado. Es decir, que por aumentar a 0.2 miligramos por hora, le tenemos que iniciar nosotros fototerapia, a pesar de que no está en rangos de fototerapia. Es decir, como les digo, la inteligencia artificial ya nos está mostrando o haciendo un diagnóstico que nosotros tendríamos que hacer un análisis un poquito más profundo para poder determinar esto y que estamos dándole el beneficio al paciente, ¿no? La siguiente, doctora. Y bueno, si nos vamos a BiliMate se basa únicamente en NICE, no entra lo de la Asociación Americana de Pediatría. Y bueno, en el primer caso, como se basa en las guías NICE, y las guías NICE están un poquito más bajas las curvas, entonces BiliMate lo que nos dicen es que en el primer caso sí le tendríamos que iniciar fototerapia, pero no nos toma en cuenta el aumento horario de bilirrubinas, sino únicamente nos toma en cuenta el valor o la determinación de bilirrubina. Bueno, cabe decir un paréntesis que la bilirrubina es la bilirrubina total, porque a veces también otra idea que se tiene cuando llegan al internado es que tenemos que tomar la bilirrubina indirecta. Dicen, pues esto que estamos tratando es la bilirrubina indirecta, entonces tomo la bilirrubina indirecta, pero para cotejo de las gráficas es la bilirrubina total lo que se utiliza. Y obviamente aquí en la de 27 semanas también nos dice que ya está cerca de la exsanguinotransfusión, pero que requiere fototerapia. La siguiente, de favor. Y bueno, esta es otra aplicación que se llama PETZ,
también todos mis alumnos ya la tienen instalada en su celular. Tiene un gráfico de bilirrubinas y esta, bueno, también nos muestra aquí en el borderline del inicio de la fototerapia en el primer caso, pero tampoco nos detecta el incremento. Tampoco nos detecta el incremento. La siguiente, de favor. Y bueno, la guía de práctica clínica en el manejo de la hiperbilirrubinemia lo que nos dice es cuándo vamos a citar a nuestro paciente. Habitualmente lo que hacemos es citarlo al tercer día de vida o 24 horas después si está en el rango de edad entre 3 a 7 días y que se haya egresado, por ejemplo, un paciente que se egresó al cuarto día, se tiene que citar al quinto. Sí, porque antiguamente una manera de citar a los pacientes era, no, pues fue cesárea y ¿cuándo le va a quitar los puntos el ginecólogo? No, pues al séptimo día. Y en eso se perdían grandes áreas de oportunidad y se le pudiera generar o pudiera generar al paciente neurotoxicidad de las bilirrubinas. Ahora, las bilirrubinas que pueden hacer en un recién nacido, bueno, el kernicterus cada vez se ve menos, pero sí puede causar sordera o ceguera neurosensorial y es más frecuente de lo que pensamos la sordera secundaria a bilirrubinas elevadas. Cuando rebasan 18 o 20 miligramos por decilitro, ya hay daño por neurotoxicidad. Y esto viene en las guías de práctica clínica. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué puntos se tienen que llevar a su casa con esta plática? Bueno, el seno materno inmediato, es decir, nace el bebé y en los 30 minutos, y ahí se interviene el interno de pregrado, tiene que estar ahí porque obviamente es el inicio de una vida, ¿no? Y son cambios exponenciales, entonces, que tienen que hacer una nota o algo así, ¿no? Pues hay que verificar primero si el bebé ya está comiendo los primeros 30 minutos de vida pegado al seno materno de la mamá, y con eso ya estamos solventando el futuro de un ser vivo, ¿no? A los 3 días lo tengo que revisar, y si se egresa después del tercer día de vida y antes del séptimo, porque después del séptimo ya se cierra la barrera hematoencefálica y ya después del séptimo día ya no hay nada que hacer, ¿no? Es como el alumno que no va a clase y que luego dice, póngame asistencia, pues sí te puedo poner, pero ya te perdiste la clase, pues. Entonces, hay cosas que son de tiempo y que después ya no se puede hacer nada. La siguiente, por favor. Y bueno, si lo ven ictérico, necesita fototerapia, necesitan tomarle estudios. La guía de práctica clínica no recomienda la helioterapia o las exposiciones al sol, que muchas personas malamente lo dicen como baños de sol. No la recomienda. En la guía de práctica clínica también viene un apartado donde dice que de manera profiláctica, es decir, el niño que no esté ictérico, la mamá lo puede sacar a exposiciones al sol, pues sí lo puede sacar de manera profiláctica, pero si ya está ictérico, lo que tienen que hacer es determinar las bilirrubinas, que no tenemos bilirruminómetro, no tenemos, que es difícil cuando se vayan a su servicio social solicitarle las bilirrubinas, pues sí, pero se tiene que ver la manera de ir solventando o irlos refiriendo a las instancias competentes. Pues, la siguiente, por favor. Y bueno, estas son las aplicaciones que cotejamos, incluso hay más, pero obviamente la que va a la vanguardia es Biliap, tiene costo. Yo lo que les recomiendo a todos es que antes de que se vayan al internado, sí la tengan instalada para que vayan haciendo ahí sus cotejos en todos los pacientes, porque si ven esto, lo cotejan rápido y ya se liberan de ese pendiente y ya pues, tienen que hacer los otros 1000 pendientes que les quedan, ¿no?, en el internado. La siguiente, de favor. Pues muchas gracias, y los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro. Y si nosotros no detectamos que un niño llegue a tener hipoacusia neurosensorial secundaria a la neurotoxicidad por las bilirrubinas, pues estamos cambiando no solamente el futuro de un niño, sino es el futuro del país y el futuro del mundo. Gracias.
Gracias, Sofía. Ayúdame con el micrófono. Chicos, ¿hay alguna pregunta para el doctor Franco? ¿O de los docentes que nos acompañan? Muchas gracias, primero que nada, gracias por la ponencia. Y tengo una pregunta. ¿Cuál es la ventana de oportunidad para la utilización de la fototerapia como herramienta en el tratamiento? Bueno, en bilirrubinas no hay manera de predecirlo, es decir, nace un bebé, tiene 0 horas de vida, y tú en ese momento, si sacando pues los factores de neurotoxicidad, como son asfixia, sepsis, que haya alteración o no compatibilidad con los grupos sanguíneos. Si excluyes todo eso, no hay manera, o que tuviera deficiencia de 6-fosfato deshidrogenasa, no hay manera de predecir si un paciente va a tener hiperbilirrubinemia o no la va a tener. Entonces, como no tienes manera de saber qué paciente va a tener hiperbilirrubinemia y qué paciente no va a tener, lo que sí tienes son estadísticas. El 80% de los latinoamericanos les da hiperbilirrubinemia, sobre todo si son prematuros. Únicamente somos superados en hiperbilirrubinemia por los asiáticos, y a los anglosajones no les da tanto la hiperbilirrubinemia. Entonces, como no tienes esa ventana de oportunidad que preguntas, lo que tienes que hacer es revisar y revisar y revisar y revisar al paciente. Es decir, si tú te vas al servicio social y tienes que estar revisando todos los días a un bebé, hazlo. ¿Sí? Si todos los días, que no, pues ven mañana, y ven mañana, y ven mañana para seguirlo revisando, porque no hay manera de predecirlo y no hay métodos de tamizaje. En la escala de Kramer, cada quien vemos los colores de manera diferente, no se diga la diferencia de sexos, ¿no? Que las mujeres ven unos colores, los hombres ven otros. Entonces, el guiarse por una escala subjetiva no nos sirve, pues, o sea, sí es como para decir, ay, a este lo voy a hacer laboratorios, pero también lo que sugiere la misma guía de práctica clínica es que no basemos nosotros los tratamientos en escala de Kramer. Tiene que tener nivel sérico de bilirrubinas, ya sea nivel sérico o tomada con bilirrubinómetro. El bilirrubinómetro, bueno, se toma en la frente o en el esternón. Y es un aparatito que cuesta como 25 mil pesos, pero la Secretaría de Salud no lo tiene, pues, lamentablemente, que deberíamos de tenerlo, sí, pero vamos a pasos lentos. Yo espero que ya cuando ustedes entren al internado ya esté. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Gracias. Doctor, muchas gracias por su plática. Interesante el uso de las aplicaciones y lo que nos comentó. Pero también estaba pensando ya formularle esta pregunta al respecto de la hiperbilirrubinemia. De todas esas personas que comentó que podemos tener, que pudimos haber tenido bilirrubinas elevadas al momento del nacimiento, en México, ¿cuál es de la parte epidemiológica, ya no sé si decir, si la incidencia, número nuevo de casos o prevalencia asociada a deficiencias enzimáticas de la glucólisis, piruvatoquinasa o bien de la vía de las pentosas fosfato, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Esa es una, ¿no? Y la otra es preguntar, ¿qué tanto les ayuda a ustedes como pediatras el tamiz metabólico neonatal? Porque en el laboratorio, pues todos los días tenemos, ¿no? Pero también, ¿qué opinión le merece a usted lo que nos tardamos en el laboratorio para tener el resultado, para que ustedes puedan tomar una decisión, ¿no? Porque ahorita lo que nos presentó es el uso de fototerapia UV, pero también comparando o haciendo una mancuerna con el tamiz metabólico y con estas causas de hiperbilirrubinemia,
No sé qué nos pudiera comentar en su experiencia. Gracias. Sí, gracias. Bueno, no hay estadísticas en México, lamentablemente. Es algo que también las futuras generaciones deben de ir viendo porque las generaciones actuales no hacemos tanta estadística. Incluso en un artículo en Estados Unidos hubo un investigador, no recuerdo su nombre, pero hizo, no con glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, sino con el generar de bilirrubinas elevadas, pero tenía muchos sesgos. No estaba metodológicamente significativa para tomar alguna decisión. Y con respecto del tamiz, sí, o sea, lo que dices es bien cierto, es decir, tomamos el tamiz y entonces el resultado lo tenemos como a los 21 días o a los 30 días y resultaba que el paciente tenía una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pero la barrera hematoencefálica ya se cerró, porque la barrera hematoencefálica se cierra al 7º día en los recién nacidos de término y al 10º día en los recién nacidos prematuros. Y entonces el resultado lo tenemos al mes y decimos, mira, a este paciente lo tuvimos que haberle dado esto y no se lo dimos, pues. Luego a veces yo con los internos de pregrado les digo una frase que les digo, más vale una fototerapia de más que un oído de menos. Y sí, si vamos al hospital de la mujer, a veces están fuera de rangos de fototerapia y con la fototerapia, porque como no tenemos todas las herramientas, qué bonito sería tener todas las herramientas, estarle tomando cada 2 horas sus bilirrubinas, pero no tenemos bilirrubinómetro. Entonces, como dice el dicho, al lugar donde fueres, ahí lo que vieres. Y entonces, si no tenemos todas las herramientas diagnósticas, a veces intensificamos un poquito más los tratamientos. Además, los riesgos de la fototerapia son muy bajos, pues. Obviamente, si ya lo vemos muy bronceadito, pues ya le bajamos tantito, pues, pero sí damos a veces como ese tipo de sobretratamiento porque no tenemos los recursos. Y sí, es algo también de lo que comentaba usted el día de ayer, que hay un desfase entre la parte clínica y la parte de laboratorio, ¿no? No estamos muy bien vinculados, lamentablemente. Y el decirle yo al laboratorio, oye, pues yo quisiera que tú me dijeras, pues mínimo antes del 5º o 6º día de vida, pero ahora resulta que el tamiz, por otras cuestiones, se toma el 3er día de vida y ya no al primer día de vida. Es decir, ¿por qué el tamiz metabólico se toma al 3er día de vida? El tamiz metabólico se toma al 3er día de vida porque dicen, pues el niño ya tuvo que haber comido para diagnosticar galactosemia o fenilcetonuria. Y ese es por lo que se toma el 3er día de vida. Pero si lo vemos, como usted dice, si queremos saber por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, entonces sería que cuando nazca tomarle el tamiz, mandarlo a procesar y tener el resultado de manera oportuna. O también que se hicieran varias tomas de tamices, o sea, que los laboratorios dijeran, voy a tomar un tamiz, pero el tamiz son varias tomas, no es una toma, pues. Entonces, a veces, esa parte de la coordinación entre los médicos y los químicos sería otra área de oportunidad en la que tendríamos que estar trabajando, ¿no? Muchas gracias, doctor.